Hola, hola, gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy estamos en un nuevo capítulo, capítulo 11. Se llama Escapar de la clase media, o sea, de las personas promedio, lo que ya veníamos hablando, de no ser personas que se conforman solo con un trabajo o que se conforman solamente como con la seguridad de que tienen pues cierta capacidad de dedicarle el tiempo a un trabajo que pues no los permite como avanzar o como que no les da esa capacidad de tomar sus propias decisiones como laborales, ya sea en un cargo o siempre tener que seguir como la situación es como promedio, a eso es lo que voy. También con el tema del éxito, ver que hay que arriesgarnos, hay que tener como esa obligación, esa responsabilidad y sobre todo el deber de cumplir como nuestras metas, nuestros logros, escribir como todas esas metas y tener unos propósitos mayores para pues seguir avanzando y lograr pues así tener como esa independencia y sobre todo como el dominar y también tener en cuenta el que no es solo competir, como lo hablamos en el capítulo anterior, sino como dominar y tener como el protagonismo de que de, ya sea en nuestra empresa, hasta nosotros mismos, en la manera que pensamos, en la manera en que tenemos pues como nuestros ideales, por decirlo así, y más que todo, pues como tener cuidado mucho de que, bueno, como en un capítulo 6 que hablamos, o en el 5 si no mal estoy, sobre ser personas, pues no lobos solitarios, pero sí como el tener cuidado mucho de la gente que se acerca con ciertas intenciones, ya sea con intenciones positivas o negativas, entonces simplemente ser un lobo solitario que se cuida mucho de con quién se rodea y con las personas que les permite entrar a ese grupo social, bueno, esa parte como cercana a uno mismo, pequeña, entonces siempre tener como cuidado en ese tipo de situaciones. Y sin nada, pues tener mucho cuidado también como con la competencia, porque a veces la competencia pues es buena, pero a veces no, porque nos puede o perjudicar o a veces también como dar esa ventaja de lo que hablamos en el capítulo 10, de las cosas que a mi competencia no le están funcionando, ¿cómo hago yo para arriesgarme a coger esos problemas que la competencia está teniendo y regenerarlos o transformarlos en una idea nueva y en una idea mejor que la competencia para sacar esa diferencia de qué, de protagonismo, de dominio, más que todo de dominio? Entonces, pues nada, vamos a hablar este capítulo sobre escapar de la clase media, así que vamos a comenzar. Por favor, no te ofendas por lo que escribiré en este capítulo. Sé que muchos de vosotros os habéis pasado la vida tratando de acceder a la clase media y voy a decirte que es el objetivo equivocado. Mantén una mentalidad abierta, lo que siempre nos ha invitado a tener mentalidad abierta y ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Escribiré un libro entero sobre este tema un día. Por ahora solo pensemos en escapar de lo que yo llamo la mentalidad de la clase media. Creo que tengo razón al afirmar que es el grupo más dañado por las ideas y acciones de sus miembros, haciéndolos más susceptibles a la inseguridad y al dolor. Eso es verdad. Como que están ese tipo de personas normales, como él hablaba en un capítulo anterior, capítulo específicamente, capítulo 7 si no estoy mal. eh, Capítulo 7 sí, que él hablaba sobre las personas promedio, las personas que simplemente se dedican a ser como workaholics, pero no están como en su situación más como activa, por decirlo así. También los retraídos y las personas que no hacen nada. Entonces,
Son ese tipo de personas que son muy susceptibles a la inseguridad y al dolor. Aunque mucha gente aspira a ser parte de este grupo, también es el que parece más atrapado, manipulado y en riesgo, o sea, vulnerable. ¿Es la clase media un estatus tan bueno como te han hecho creer? ¿Sabes siquiera lo que significa ser clase media o qué ubica a una persona en este grupo? Antes de tomar una decisión sobre cuál ha de ser tu camino y sobre el grupo al que deseas pertenecer, sería sabio analizar algunas estadísticas. Los ingresos de la clase media. Informes de Wikipedia y el censo del 2008 en Estados Unidos sugieren que el rango de ingresos de la clase media está entre 35.000 y 50.000 dólares al año. Lee otros estudios y estos números van de 22.000 a 65.000, o sea, aumentar dólares al año. No es ningún secreto que sería extremadamente difícil vivir con cualquiera de estos ingresos en zonas urbanas de Nueva York o en Los Ángeles, sin hablar de tener seguridad financiera. Porque a lo que va, o sea, independientemente del dinero que tengas, no significa que tengas seguridad financiera, ya sea pues con ahorros, con inversiones o con algún sistema pues que te permita tener esa seguridad financiera propia o personal. Esta experiencia está muy lejos de ser considerada como una situación deseable. La clase media se subdivide en media alta y en media baja. La media alta está integrada por personas que tienen bienes sustanciales y ganancias domésticas por más de 1.000.000 de dólares al año, aunque no hay nada que justifique este límite. Supongo que suena bien. La mayoría considera que 1.000.000 de dólares es un montón de dinero hasta que lo tiene. Entonces se da cuenta de que no rinde demasiado, pues las decisiones y las consideraciones de una persona tienden a cambiar una vez que él o ella accede a un nuevo nivel de ingresos, porque siempre, o sea, vamos a eso, como que nunca es suficiente o como que siempre se quiere más y ya cuando se obtiene ese como límite o esa cosa que uno quiera como lograr, digamos en este caso pues el tema de los salarios y eso, pues ya uno dice como que no es mucho, entonces pues quiere más y más, entonces pues siempre está como con esa posición de que pues siempre quiere tener su tema de acceder a un nuevo nivel de ingreso, perdón, acceder a un nuevo nivel de ingreso. La gente la gente de esta supuesta clase media alta ocupa posiciones notablemente más elevadas en sus oficinas y se las considera mucho más estables financieramente. Muy bien, puede resultar el caso, al menos hasta que cualquier tipo de desastre económico tenga lugar. Entonces constatamos que este grupo está desprotegido. Admito que sus miembros aumentan un considerable aumento en su salario debido al crecimiento económico en tiempos prósperos. Tienen ingresos disponibles más altos que muchas de sus contrapartes en clase media baja, integrada por menos personas con educación básica y un ingreso anual que va de 30.000 a 60.000 dólares, o sea, menor que la clase media alta. La clase media baja constituye una buena parte del total de la población de Estados Unidos. Esto desata, perdón que se me olvidó subrayar esta parte de acá arriba. Acá, la gente de esta supuesta clase media alta ocupa posiciones notablemente más elevadas en sus oficinas y estable financieramente. Muy bien, puede resultar el caso al menos hasta que cualquier tipo de desastre económico tenga lugar. Ahora sí continuamos acá. La clase media baja constituye una buena parte del total de la población de Estados Unidos. Esto desata frecuentes luchas por alcanzar al nivel de la clase media alta. Sin embargo, cuando los sobresaltos económicos se presentan, todos son expulsados hacia abajo. Una cliente me preguntó vía mensaje de texto: Grant, tengo que ingresar 10.000 dólares para mantener las puertas abiertas este mes. ¿Cómo puedo hacerlo? Sucedió que recibí su mensaje durante un partido de fútbol americano un domingo por la tarde, así que le pregunté: ¿estás viendo el partido? Él me respondió: sí. Y yo le pregunté: ¿qué haces tomándote un domingo de descanso para ver un partido?
Deberías estar distribuyendo publicidad, pasando cada segundo de hora, creando el ingreso que necesitas. Y, por cierto, necesitas 100.000 de utilidad neta, no 10.000. El domingo es un día de descanso, respondió. Oh Dios, me caí de espaldas. Lo es para quienes trabajan los otros 6 días. El Señor no se dirigía a la gente que estaba corta de fondos o no se había ganado el día de descanso. Así que apaga la tele, levántate del sofá y consigue el dinero que necesitas. Deja de ser un esclavo de clase media. Ve y genera el dinero que necesitas para asegurar la riqueza y la libertad financiera para ti, tu casa y tu empresa. Creo que captó el mensaje. Mi cliente está en riesgo porque opera pensando en lo que necesita y, por lo tanto, solo está pasando el rato. Desafortunadamente, la mentalidad de la clase media no crea seguridad financiera. Los bancos perdón, los bancos, me perdí. Los bancos se cebaron con ella. Ya no puede depender del crédito como colchón y ahora solo depende de sus acciones. Es el problema con muchos miembros de la clase media. Persiguen lo necesario sin aspirar, y esto está increíble, es el problema de muchos miembros de la clase media. Persiguen lo necesario para aspirar, nunca a lo grande. Mucha gente piensa que una vida cómoda de clase media incluye ropa, casa, coche, tiempo de vacaciones, quizá un puesto ejecutivo y algo de dinero en el banco. Sin embargo, dependiendo del periodo de la historia al que me refiera, el término clase media ha tenido varios significados, muchos de los cuales fueron y son bastante contradictorios. Se han referido a la gente que está entre los campesinos y la nobleza, y otras definiciones sugieren que tuvo suficiente capital para rivalizar con los nobles. Queda claro que hemos hecho un largo camino desde ese significado hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la India se considera que la clase media reside en las tierras de un propietario, en tanto que un trabajo como obrero te convierte en miembro de la clase media estadounidense, lo que en Europa te convierte en miembro de la clase trabajadora. Qué fuerte. Una distinción importante es que mi propia referencia a la clase media es una mentalidad más que una cuestión de nivel de ingreso, porque la mentalidad siempre va a ser la que te va a permitir tomar acciones, ya sea en pro de tu avance y en pro de tu como ingreso y en pro de tu como disposición a hacer las cosas. Alguien que gana 1 millón al año aún puede adoptar pensamientos y acciones de la clase media. Se trata más de una mentalidad tramposa. La clase media es, en buena medida, una meta que no te proveerá de lo que en verdad quieres. No olvides que media, normal o promedio, es sinónimo de términos muy poco atractivos. O sea, como con lo suficiente, como con esa línea constante que yo les hablaba en capítulos anteriores, de que no se genera esa diferencia, ya sea de persona, de ingresos, de cosas que uno quiere hacer y lograr y tener como ese esfuerzo y esa dedicación a persona masiva, como diferenciando esa situación. Pero, ¿qué significa la clase media para la mayoría de la gente en nuestros días? En febrero del 2009, la reputada publicación semanal The Economist anunció que más de la mitad del mundo pertenece ahora a este grupo, como resultado del rápido crecimiento de los países emergentes. El artículo definía a la persona de la clase media como ganadora de una cantidad razonable de ingresos sin vivir con el Jesús en la boca como los pobres. Se le definía como la clase que empezaba en el, perdón, acá, se le definía como la clase que empezaba en el punto en que la gente le queda una tercera parte de sus ingresos para gastar libremente, después de pagar alimentación básica y vivienda, o sea, seguir siendo promedio, una persona promedio o de clase media.
Sin embargo, casi ningún miembro de la clase media actual dispone de una tercera parte de su ingreso. Este grupo se encuentra bajo el ataque de algo llamado la reducción de la clase media, una situación en que los aumentos del salario no igualan a los de la inflación. Al mismo tiempo, el fenómeno no tiene un impacto semejante sobre quienes ganan más. Añade a la ecuación que mucha de su riqueza proviene de deudas y cálculos hipotecarios que son más tinta que dinero real. O sea, son más deudas que ganancias. Las personas que pertenecen a la clase media frecuentemente descubren que su dependencia de los créditos empeorada por la crisis del mercado de la vivienda les impide mantener su estilo de vida, amenazándolas con una movilidad negativa que contrarresta las aspiraciones de la movilidad positiva, o sea, de seguir avanzando, de querer tener esa mentalidad masiva como persona y o sea, como mentalidad o pensamiento y llevarla a la acción. Estas son la gravedad, la resistencia, las condiciones inesperadas que mencioné. Este grupo experimenta un declive en los ingresos conforme los puestos de trabajo se pierden, debido también hoy en día a la IA, porque muchos empleos, yo sé, y muchas profesiones que ya deberían estarse acabando con el tema de las universidades, pues ya permite que la gente ya no tenga como ese mismo nivel de empleo y como que siento que también es una ventaja a que la gente pueda como hacer su propia empresa o su propio camino de crear sus propias metas y sus objetivos como tal. Y por primera vez en nuestra historia, vemos que más hombres que mujeres pierden su trabajo porque se deja ir a los de los más sueldos para conservar sus contrapartes femeninas más baratas. ¿Qué está pasando ahí? Machismo, machismo, mentira. Em, Asimismo, los precios de los productos básicos como energía, educación, vivienda y seguros van aumentando en tanto que los salarios decrecen. Este tipo de reducción siempre afecta a los grupos más grandes de una población. Los ricos no dependen del ingreso y del endeudamiento y los pobres recibirán ayuda para que no opta la clase media. Para la mayoría, pertenecer a la clase media significa tener un empleo estable, con un salario de justo a bueno, con servicios de salud consistentes, una casa cómoda en un bonito vecindario, una buena educación para los niños, tiempo libre para vacaciones. Esto es muy apreciado y dinero en un plan de pensiones que crezca para permitir una jubilación decente. Sin embargo, todo esto que dimos por hecho durante tanto tiempo está ahora en riesgo debido al aumento del coste de la vivienda y la crisis del crédito. La clase media está aplastada y como mucho espera recuperar sus viejos logros. Este grupo de ingreso medio se reduce constantemente. Los trabajos de sus miembros están amenazados y sus ahorros e inversiones en riesgo. Las apreciadas vacaciones del pasado terminarán por ser más bien una visita al parque de atracciones, o sea, disminuir. ¿Por qué digo todo esto? Pregunta a la gente de la clase media si se siente segura o en una posición envidiable. Aunque pueden decirse agradecidos por no ser pobres, también que se sienten más cómodos como miembros de la clase trabajadora que de la media. Considera que el dólar vale menos hoy que ayer y aún menos mañana. Alguien que gana $60,000 al año paga 15,000 en impuestos. Si tiene suerte, él o ella se queda con unos 45,000 al año, lo que equivale a 32,000 por alojamiento, o sea, por vivienda. Escuela, seguros, alimentos, coche, gasolina, emergencias médicas, vacaciones y ahorros. ¿Te resulta esto deseable? No, la verdad es que no. La clase media fue un sueño vendido a incontables norteamericanos como si se tratara de una meta positiva. Sin embargo, solo se acerca a lo bueno. Está aún más cerca de percatarse y de parecerse a una ratonera con un gran pedazo de queso sobre ella, o sea, el mismo camino de la rata y las mismas
la misma situaciones que todo mundo, que toda persona normal pues hace. O bueno, en el concepto normal que Gran Cardón pues nos nombró capítulo 5 y capítulo 6. Yo opino que la clase media es la categoría más atacada, restringida y confiada de la demografía socioeconómica mundial. Lo, espérame, acá. Los que quieren ser parte de ella piensan y actúan de cierta manera. En su mundo, lo suficiente es la recompensa. La idea de que uno tendrá lo suficiente para estar cómodo o adecuadamente satisfecho es un concepto que nos ha vendido el sistema educativo, los medios de comunicación y los políticos para convencernos a una cierta población entera de que se conforme en lugar de luchar por la abundancia, porque lo que venimos diciendo, el éxito y la abundancia económica y socioeconómica, pues literalmente todo el mundo puede tener acceso a ella, obviamente pues con esfuerzos, con dedicación, con llamadas, con inversiones, con contactos y que no sea imposible, pero sí requiere de un alto nivel de esfuerzo y de hacer las cosas 10 veces más, retomando el tema de la regla 10X o la regla por 10 o la regla de oro, como lo viene nombrando desde la portada Gran Cardón. Sin embargo, un poco de perspicacia nos descubre que se trata de una promesa vacía, o sea, algo que todo el mundo hoy en día pues puede acceder, pero sin embargo sigue siendo de la población media. Hoy, el 5% más rico de la población controla 80.000 millones de dólares, más dinero del que se ha creado en toda la historia de la humanidad. Si supieras que tienes el mismo nivel de creatividad y energía para pasar al siguiente nivel, ¿no lo harás? Pues obviamente, pero pues sabemos que nos va a tocar el doble o el triple de lo que pues las personas promedio de la media, pues como que no se esfuerzan a lograr o no se esfuerzan a como a abrirse, como a ser diferentes, como a intentarlo, como a llegar a ser protagonistas de sus propias vidas, de sus propias situaciones de no solo es vacaciones, no solo es casa, no solo es pagar inmuebles, no solo es pagar idas de vacaciones, sino simplemente tener y crear su propia cartera financiera, por decirlo así, y como su, no cartera, sino libertad, libertad financiera y tener esa capacidad de no ser de la, ni de la clase baja, ni de la clase media, ni de la clase media baja, ni de la clase media alta, sino pues ser de la gente masiva y de la gente ya pues de alta élite y demás. Entonces, podemos darnos cuenta, para acabar este 11.º capítulo, em, que habla sobre el tema de escapar de la clase media y no quedarnos en ese bucle de que, bueno, listo, tengo un trabajo estable, tengo una casa, tengo todo estable, como todo promedio, sino a lo que nos lleva es eso, a tratar de salir de ese bucle, a tratar de poder querer crecer, de avanzar, de hacer las cosas más como de una manera diferente, que nos haga nosotros protagonistas de nuestras propias vidas y protagonistas de nuestras propias soluciones, situaciones, también decisiones más que todo y cómo estamos dispuestos a dejar de ser de ese promedio de personas y de la media de personas y ser en serio personas que lideran, que controlan, que tienen dominio y que siempre están buscando la diferencia tanto personalmente como socialmente como laboralmente y iniciando pues una vida que tenga esa o que les permita o que nos permita a esas personas de la comunidad masiva pues poder acceder y tener como esa diferencia de no estar solo como con lo promedio. Ah, no, sí, ya tengo un trabajo, ya esto, ya lo otro, ya estudio y demás, y simplemente y llanamente el qué, el poder pues hacer un cambio en nuestras vidas y demás. Entonces, pues nada, es un capítulo bastante cortico, me gustó porque el capítulo anterior estuvo un poquito más largo, me tomó más tiempo de analizarlo, de explicar, de dialogarlo con ustedes.
Entonces, pues nada, es un capítulo que nos sigue enseñando el tema de no ser personas del montón, sino exigirnos más, a tener una mentalidad abierta, a tener mejor como cuidado de nuestros ahorros y de nuestros ingresos y de también de nuestra libertad, por decirlo así, en cierta parte, de poder manejar como a nuestro antojo, como nuestra situación financiera y nuestra situación también personal y de vida, porque pues mucha gente también se aferra en querer más, en querer tener más, pero pues no hacen como mucho en pro de ser la diferencia, como el cambio, como las cosas buenas de lograr las cosas. Entonces, pues nada, me gustó este capítulo, me siento muy animada, deseo ya pronto em, acabar este libro porque está verdaderamente muy como lleno de conocimientos, de experiencias, de consejos también y de cómo pues todos estos temas y estos ítems y estas como partes que nos ha venido hablando Gran Cardón pues nos han seguido como enseñando diferentes como etapas o diferentes también maneras de no ser como personas del montón o poner excusas, ahora hablando de las excusas, poner excusas de que no puedo, de que pues si lo hago no lo voy a lograr, de por qué es hacer, de por qué hay que hacer las cosas como perdón, de por qué es vital, pues la regla del 10 hacer las cosas literalmente a 10 veces mejor que uno mismo, porque siempre, lo que siempre han dicho también, como que no simplemente exista la competencia de los demás, sino uno es su propia competencia y uno está dispuesto, si está verdaderamente dispuesto a cambiar, a crecer, a tener pues varias situaciones de esforzarse y de arriesgarse. Siento que también es más que todo el arriesgarse y el cómo afrontar ese riesgo de manera como más de conocimiento y como de mentalidad para tener mejores acciones y que no se nos vuelva después todo un caos de incertidumbres y que entonces si tomo este camino entonces no lo voy a lograr o si tomo este otro camino sí lo voy a lograr, pero no supe cómo afrontar esa situación de riesgo y también como lo que decía ya anteriormente, como tratar de ser lobos solitarios, pero tener como también como ese polo a tierra o esa compañía a la cual uno pueda pedir consejos, pueda también pedir como ayuda sin tener que verse afectado, ya sea indirectamente o directamente, dependiendo también las intenciones de esas personas o de esa persona que el cual tú le estás confiando todo o verdaderamente pues te estás también cuidando de lo que le cuentas a esa persona, de lo que le dices a esa persona, entonces pues simplemente es dejar de ser del tipo de personas del promedio, de la media, también de escapar, sobre todo de escapar de la clase media y de cuidar mucho como los ingresos y de tratar de hacer la diferencia. Siento que eso y ver que el éxito, todo el mundo puede tener éxito, todo el mundo está eh, como en la capacidad de tener éxito y de hacer las cosas, ya sea de una manera pues distinta o a su modo o a su manera, pero es como la capacidad de que cada quien pues tiene esa oportunidad de lograr personalmente el éxito en sus propias vidas o laboralmente o ser la diferencia. Entonces, pues nada, ahora sí les deseo una feliz tarde, una feliz noche y una feliz día si me están viendo en el día. Y nada, pues continuamos con esta serie de cada capítulo que estamos haciendo de este libro de la regla de oro de los negocios de Gran Cardón. Y pues nada, a seguir aprendiendo. Me siento muy orgullosa porque pues una de mis metas, también el libro me ha hecho cambiar un poco mi pensamiento y mi mentalidad. Una de mis metas es eso, lograr tener mi propio podcast, invitar a muchos como referentes, también de negocios, como de la vida pues en sí, de cómo han logrado este éxito, debido pues a que este libro ha sido más que todo de éxito como tal. Quizá en otros libros tendremos otros temas,
pero quizá como invitar a líderes, pues que también los cuales yo pueda aprender, pueda también crecer, pueda pues ser de gran ayuda. No digo que no sean de gran ayuda como verlos, pues que otras personas de podcast los inviten y demás, no digo que no, porque pues todo es bienvenido, todo conocimiento y todo consejo es bienvenido, pero es como la capacidad de tú poderle hacer tus propias preguntas a esas personas o a ese líder o a esa persona que se admira o como que quieres aprender de esa persona. Entonces, pues sí, uno de mis objetivos o de mis como, sí, como de mis metas como mayores, así, es tener como la capacidad de invitar a líderes y demás de diferentes como áreas de la vida o diferentes áreas de trabajo, diferentes áreas de a lo que se dedican pues hoy en día como diferentes áreas de conocimiento, por decirlo así. Entonces, pues nada, esto ha sido en serio este capítulo onceavo, ya vamos casi por la mitad. Se podría decir que sí, que ya vamos un poquito más allá de la mitad. Entonces, pues nada, vamos a seguirle dando y a seguir creciendo con esta mentalidad de ser personas masivas, de pensar en grande, de nunca parar, nunca ponernos límites, porque cuando uno se pone límites ahí es donde se perjudica a uno mismo, que el fracaso, que entonces esto no lo voy a lograr porque se me presentó este problema o se me presentó el otro problema. Entonces, como ver ese tipo de situaciones que pues que no nos ayudan y nos perjudican simplemente y llanamente hablando con este tema de también poner excusas, de ser como la gente como promedio o normal o como que está bien con lo que tiene y ya. Entonces, pues nada, me despido por un capítulo más y seguimos viéndonos en un siguiente capítulo. Chao.